Buen día. En este momento voy a pasar a resolver el ejercicio número 2 del primer examen parcial 2016-1 de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén. El ejercicio nos dice: determinar la aceleración del sistema y la tensión en cada cable. El plano inclinado es liso y el coeficiente de fricción cinética entre la superficie horizontal y el bloque A es 0,37. Hay que reseñar que las masas de las poleas y de los cables son despreciables. Entre los datos que tenemos del problema, tendríamos que el ángulo del plano inclinado es 37. Aparte, que el plano inclinado es una superficie lisa. También que el coeficiente de fricción cinética entre la superficie horizontal y el bloque A es igual a 0,37. Observamos a simple vista en el dibujo que el bloque D va a tirar de los demás bloques, ya que tiene más masa que los demás y la superficie donde está es lisa, no va a existir rozamiento. Por lo tanto, nuestro desplazamiento se va a dar de la siguiente manera o en el siguiente sentido. En este sentido se va a dar nuestro desplazamiento. Bueno, para empezar a resolver nuestro ejercicio, en primer lugar debemos analizar las fuerzas que actúan en el sistema. Yo voy a analizar las fuerzas que actúan en cada bloque. En el bloque A tendríamos que actúa la normal en A, actúa el peso del bloque A. También actúa la tensión de este cable, la cual yo lo voy a llamar tensión 1, tensión del cable 1. Y también la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. En el bloque B actuaría la tensión del cable de 1. También actuaría el peso de B y actuaría la tensión del otro cable, el cable 2. Lo voy a llamar tensión 2. Ahora, en el bloque D actuaría la normal N. También actuaría el golpe peso. Cada vez que tengamos o resolvamos un problema de plano inclinado, el peso lo vamos a descomponer en sus componentes normal y su componente tangencial. Ya sabemos que este ángulo es el mismo que el ángulo inclinado. Está de más decirlo o demostrarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, diría que la componente normal del peso sería igual al peso de B multiplicado por el seno de 37. Y la componente tangencial sería el peso de B multiplicado por el coseno de 37. Otra fuerza que actúa es la tensión del cable, ¿cuál es? La tensión 2. Teniendo todas las fuerzas que actúan en el sistema, ahora vamos a aplicar el principio fundamental de la dinámica en el sistema, el cual es: sumatoria de fuerzas del sistema es igual a la masa del sistema por la aceleración del desplazamiento. Eso también es conocido como la segunda ley de Newton. Bueno, yo voy a aplicar este principio en cada bloque. Ahora, en el bloque A, digo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Qué fuerzas que actúan en el bloque A están en el eje Y? La normal y el peso de A. Voy a tomar como fuerzas positivas de las que actúan hacia arriba. Entonces digo, normal de A menos el peso de A es igual a la masa de A, que es 14 kilogramos, por la aceleración. En el eje Y no existe desplazamiento, por lo tanto la aceleración va a ser 0. Digo, normal de A es igual, esto es 0, al peso de A. Pero
peso a qué es igual? El peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, la normal de A va a ser igual a 14 multiplicado por la gravedad, que es 9,81. Entonces, normal de A va a ser igual a 137.34 newton. Ahora, en el eje X, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración en X. En este caso, voy a tomar como positivas todas las fuerzas que actúan en el mismo sentido del desplazamiento. El desplazamiento hacia la derecha, entonces tomaré que todas las fuerzas que actúan hacia la derecha son positivas. Entre las fuerzas en el eje X tengo la tensión 1 y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, digo, tensión 1 menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa, que es 14, por la aceleración. Ahora en el eje X sí existe desplazamiento, entonces por lo tanto sí existe la aceleración, la cual me pide determinar, ¿no? Digo, despejo la tensión 1. Entonces, tengo que la tensión 1 es igual a 14A más la fuerza de rozamiento. Cabe recalcar que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción cinética mu multiplicado por la normal. Entonces, el coeficiente de fricción cinética, para que como dato, es 0,37 multiplicado por la normal, que la obtuve anteriormente, y es 137.34. Por esto tengo que mi tensión 1 es igual a 14A más 50,82. A todo esto voy a llamar mi ecuación 1. Ahora aplicaré el principio fundamental de la dinámica en el bloque B. En el bloque B observamos que no existen fuerzas en el eje X, por lo tanto analizaremos en el eje Y. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en el eje Y. Y tomaré como positivas todas las fuerzas que actúan en el sentido del desplazamiento. En este caso el desplazamiento va hacia arriba. Ahora, ¿qué fuerzas existen? La tensión 2, la tensión 1 y el peso de B. Por lo tanto, de tensión 2 menos tensión 1 menos el peso de B es igual a la masa del bloque B, que es 7 kilogramos, multiplicado por la aceleración del sistema. Voy a despejar, como anteriormente, la tensión 1. Y tendría que la tensión 2 menos el peso de B menos 7 multiplicado por la aceleración. Entonces, la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 menos el peso de B. El peso de B sería la masa, que es 7 multiplicado por la gravedad, 9,81, cual me da como resultado 68.67 menos 7A. Ya tengo otra ecuación que llamaré mi ecuación 2. En el bloque D, aplicando el principio fundamental de la dinámica, materia de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X, y tomando como las fuerzas positivas a las fuerzas que tienen el mismo sentido del desplazamiento, digo que la componente tangencial del peso es igual al peso de D multiplicado por coseno de 37 menos la tensión 2 es igual a masa por la aceleración. Componente tangencial del peso de D multiplicado por el coseno de 37 menos la tensión 2 es igual a la masa del bloque D, que es 35 kilogramos, multiplicado por la aceleración del bloque. Despejando la tensión 2, tendría que el peso de D, como todos sabemos, sería la masa
multiplicado por la gravedad, multiplicado por el coseno de 37. El coseno de 37 es 4 quintos menos 35A. Entonces, por último tenemos que la tensión 2 es igual a 206. Bueno, ya resolviendo esto, 206.01 menos 35A. Y esta sería mi ecuación número 3. Estas tres ecuaciones son las que tuve anteriormente, ¿no? Aplicando el principio fundamental de la dinámica en todo el sistema. Estas me van a servir para hallar lo que estoy buscando, ¿no? La aceleración y la tensión en cada cable. Ahora, si voy a ver la ecuación 1 y 2, tendría que 14A más 50,82 es igual a T2 menos 68,67 menos 7A. En esta ecuación yo voy a despejar la tensión 2. Entonces, tendría que tensión 2 es igual a 21A, porque es 7A, estaría sumar, más 119.49 y obtuve otra ecuación, la cual lo voy a igualar con la ecuación 3, ya que las dos están en función de la tensión. Entonces, igualando 3 igual, yo digo que 206,01 menos 35A es igual a 21A más 119,49. A partir de esta ecuación, yo por fin, resolviendo esto, yo por fin voy a hallar mi aceleración, la cual me sale es igual a 1,55 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora ya obtuve la aceleración. Para hallar las tensiones, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el valor de la aceleración en cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? Las cuales, bueno, me va a convenir reemplazar la aceleración para hallar la tensión 1 en la ecuación 1 y en la ecuación 3. Entonces, digo, reemplazando A en 1 y 3, tendría tensión 1 va a ser igual a 14A, es el que en el orden de A es 1,55 más 50,82. Y en la ecuación 3, si la tensión 2 es igual a 206.01 menos 35A. Lo reemplazo. Resolviendo, voy a obtener que la tensión 1 es igual a 72,51 y la tensión 2 es igual a 151,76. Y esto ha sido toda la solución del problema. Espero que les sirva de mucho. Muchas gracias.